Zero Trust dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad para todas las organizaciones. Juan Carlos Canteo, ingeniero en sistemas representando a Fortinet e Infinitum, nos hablará sobre SD-WAN seguro y arquitecturas de cero confianza. El escenario es suyo, Juan Carlos. ¿No es? Bueno, mientras ponen la presentación, buenos días, mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Canteo, yo formo parte del equipo de ingeniería de Fortinet. Muchas gracias a los que quedamos aún en el salón. Prometo no aburrirlos mucho y liberarlos rápido para su almuerzo. Vamos a hablar un poco acerca de SD-WAN y arquitecturas de cero confianza. ¿Por qué son dos temas que tienen que ver el uno con el otro? Y vamos a esperar ahí quizás los slides, pero les voy a ir comentando un poco conceptualmente. Nosotros venimos de una revolución importante en materia de conectividad cuando hablamos de SD-WAN. Es decir, aprendimos que podemos manejar de forma inteligente nuestros enlaces, basado por software, utilizando políticas, reconociendo aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero esto nos ha proveído principalmente mucho control sobre lo que nosotros hacemos con nuestros enlaces, pero sobre todo mucha seguridad. Y aquí es donde Fortinet entra con todo nuestro Security Fabric y nuestra experiencia como empresa de ciberseguridad. Le agregamos esa seguridad a esos despliegues de SD-WAN, convirtiéndolos en un SD-WAN seguro y efectivamente completando esta revolución en materia de conectividad. Entonces, ese es, digamos, el término introductorio de SD-WAN. Yo creo que es una tecnología que lleva ya muchísimos años en el mercado. Muchos de ustedes la conocen. Pero más allá de todo esto, el SD-WAN tiene una relación con la tecnología de cero confianza. Y aquí tal vez voy a arrancar con una introducción un poco conceptual al concepto de cero confianza. Cuando nosotros hablamos de cero confianza, hablamos de abandonar preceptos originales en materia de seguridad. Quizás los que estaban... ¿Un minuto? Sí, claro. El equipo, creo que por allá llevan algún tipo de backup de la presentación o algo. Vamos a ver si lo ponen allá. Ahí me van a hacer así como el fútbol, me van a dar más 6 al final. Listo. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba un poco acerca de la cero confianza y es que habla un poco acerca de cambiar preceptos que nosotros manejábamos muy de cajón en materia de seguridad. Y quizás aquí algunos se recordarán que cuando empezó todo el tema de la ciberseguridad se manejó de forma muy perimetral, ¿verdad? Es decir, yo tengo una salida de mi red, yo protejo esa salida de mi red y por lo tanto todo lo que está dentro de mi red es algo en lo que yo confío, ¿verdad? Ese concepto se llama seguridad implícita. Yo considero implícitamente que todo lo que está dentro de mi infraestructura es algo seguro o es algo confiable, mejor dicho. Cuando nosotros empezamos a hablar entonces de cero confianza, hablamos de eliminar completamente ese precepto de la seguridad implícita. Es decir, nosotros ya no confiar ciegamente en lo que está dentro de nuestra infraestructura, sino que empezar a hacer validaciones continuas. ¿Qué tiene que ver todo esto con SD-WAN? Pues tiene que ver que cuando nosotros hablamos de la arquitectura en Fortinet, nuestro SD-WAN corre sobre nuestro firewall FortiGate y de la misma forma la arquitectura de cero confianza que yo les voy a mostrar cuando se logra resolver lo de la presentación corre también sobre el firewall FortiGate, ¿verdad? Y al final todo eso se va a reducir un poco a cómo nosotros aterrizamos en arquitecturas lo que conocemos conceptualmente y específicamente hablando del tema de cero confianza. Entonces veamos, abandonando la parte de seguridad implícita, a nosotros nos interesa ya no confiar únicamente en usuarios o en contraseñas,
que es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? El siguiente paso en materia de seguridad fue agregarle esa capa de autenticación a todo lo que yo confiaba por default que estaba dentro de mi red, y entonces arrancamos con la autenticación. Y luego de esa autenticación, a nosotros nos interesa ya no únicamente confiar en un usuario en contraseña, sino agregar esa otra dimensión del dispositivo físico desde el que yo estoy haciendo la conexión. Entonces, pensémoslo. Yo cuando hablo de cero confianza, ya no hablo únicamente de que yo le solicito a la persona un usuario y contraseña, sino además de esa persona tener su usuario y contraseña, tiene que tener además el dispositivo apropiado para el acceso que yo le estoy solicitando. Dando un paso más allá. Ese dispositivo específico con el cual la persona tiene que realizar la conexión tiene que cumplir con una postura de seguridad en particular. Y aquí es donde nosotros, digamos, como Fortinet empezamos a construir esa arquitectura. Porque nosotros tenemos, por un lado, nuestro firewall, ¿verdad? Por otro lado, tenemos nuestro FortiClient, que para quienes lo conocen es nuestro agente del Fabric, ¿verdad? Es antivirus, cliente VPN, el agente de nuestro Zero Trust ahora, ¿verdad? Y entonces la unión entre estos dos componentes es lo que provee la mecánica de cero confianza, que es lo que yo busco. Tener un agente en los equipos que me permita evaluar las circunstancias de ese equipo, si tiene antivirus, si ese antivirus está al día, si yo tengo algún tipo de certificado especial, si el dispositivo forma parte del dominio, si forma parte del dominio y tiene un usuario específico. Y todas estas características que yo voy recolectando del equipo final son lo que conforman la postura de seguridad. Y esa postura de seguridad yo la traslado a el firewall. Y el firewall se encarga de validar esto en cada conexión. Esto quiere decir cuando yo trato de accesar un recurso interno y esa conexión pasa a través del firewall, el firewall verifica esta postura de seguridad que yo les estoy dando. No sé cómo irán con la presentación. Tengo una animación que quisiera mostrar, pero no sé si la van a lograr poner al final la presentación. Un minuto. Ok, listo. No, pues nada, continuemos. Otra parte interesante del concepto de cero confianza, yo lo puedo aplicar para conexiones que vienen desde fuera de mi red y lo puedo aplicar también para conexiones que vienen desde dentro de mi red. ¿Eso cómo funciona? Depende de la arquitectura de seguridad que yo tenga. No sé si quiénes aquí son ITs o seguridad, pero ¿quiénes tienen firewall perimetral? 90% de todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros tenemos firewall perimetral, protegemos todo con nuestro firewall perimetral y estamos bien. ¿Quién maneja la figura de firewall de segmentación interna? Correcto, por ahí alguien hizo así más o menos. Es que ese es el siguiente paso, ¿verdad? Nosotros generalmente protegemos el perímetro y después todo lo que está adentro, es decir, toda mi segmentación de red, mi capa 3, mi networking y todo, no lo inspeccionamos, ¿verdad? Más bien se lo entregamos de regreso a la infraestructura a través de nuestro core switch para que él haga todo el ruteo, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros tenemos una red segmentada, esa red no es segura, ¿verdad? Porque no se está haciendo inspección del tráfico, sino más bien yo únicamente estoy enrutando el tráfico en base a ACL, listas blancas, rutas, etc. Entonces, cuando yo voy a dar ese paso adicional y yo coloco un firewall de segmentación interna, y este firewall de segmentación interna me permite a mí inspeccionar y que quien sea el encargado de manejar la capa 3 de mi red sea un firewall, ahí yo gano la capacidad de hacer acceso de cero confianza internamente. Porque entonces yo tengo una red, una LAN, donde están todos mis usuarios que tienen sus dispositivos, que estos dispositivos tienen este agente instalado, que este agente recopila toda la postura de seguridad y la envía al firewall. Y cuando yo quiero accesar un servidor, una base de datos, algún tipo de recurso interno de la compañía, etc., ese firewall de segmentación, quien es el que gestiona el cambio de red de la LAN a la red de los servidores, etc., analiza esa postura de seguridad en tiempo real y me permite el acceso. Entonces, ahí es un poco donde esta evolución en materia de lo que yo considero como confianza implícita o no, cambia. Porque sin importar que el usuario esté conectado adentro de la red o que el dispositivo esté conectado dentro de la red,
Si no es el usuario con su contraseña, con su token de doble factor, con el dispositivo correcto, con la postura de seguridad apropiada, yo no voy a permitir esa conexión. Y ahí es donde, digamos, nosotros alcanzamos ese siguiente nivel de seguridad. Porque sin importar cómo esté segmentada la red, cómo entrego yo mis direcciones, dónde se encuentran los dispositivos y los usuarios conectados, etcétera, etcétera, yo voy a poder hacer esa verificación. Y también la puedo hacer desde afuera. Sigamos con las preguntas. ¿Quiénes aquí utilizan VPN para el acceso remoto? Va. ¿Qué es lo que pasa? Con la pandemia nosotros nos dimos cuenta que primero que todo era importantísimo tener una mecánica de acceso remoto interno a la compañía. Punto número 1. Punto número 2. Me di cuenta que también la VPN es un recurso riesgoso, ¿verdad? Para los que conocen por naturaleza, la VPN es una conexión red a red, ¿verdad? Es decir, yo implemento un nuevo adaptador de red en el equipo que está afuera y creo una regla para que dos segmentos de IP se puedan conocer. Y a veces yo hago todo este proceso para accesar a un solo recurso interno. A una aplicación que está en HTTPS, que corre en 443, y yo tengo una gran regla que dice todo este gran segmento de IPs que yo asigno en la VPN puede ver a todo este gran segmento de recursos internos del otro lado. Entonces nos dimos cuenta que la VPN era un tanto riesgosa, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Hicimos Zero Trust para el acceso externo, para el acceso remoto. ¿Cómo funciona esto? El firewall publica, entre comillas, los servicios que mis usuarios deben accesar desde fuera. Por ejemplo, mi aplicación web, mi CRM, mi ERP, y los publicamos prácticamente como cualquier servicio. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros no nos gusta publicar servicios. Pero cuando nosotros publicamos servicios, lo que hacemos es un nateo de una IP pública a una IP privada en donde trasladamos todo el tráfico y eso es sumamente riesgoso porque entonces pierdo yo toda capacidad de bloquear los accesos o de proteger esas aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace diferente Cero Confianza? El firewall no hace una publicación transparente del recurso al que él quiere proveer acceso. Más bien, el firewall revisa todas las conexiones y chequea esa postura de seguridad que estamos hablando, que es la que usamos internamente, para todas las conexiones que vienen desde fuera y permite el acceso a los recursos que están publicados, de nuevo publicados entre comillas. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? El usuario que está fuera de la red nunca tiene que levantar una VPN. No es necesario. No tiene que meter su usuario y contraseña, no tiene que tener un certificado, ¿verdad? Porque todas las conexiones se van a dar de forma transparente. Y más aún, cuando nosotros consideramos la naturaleza de firewall de nube híbrida del FortiGate, yo puedo hacer esto para el acceso de Cero Confianza hacia cualquier lado. Presentación. Muy bien, vamos a la slide 24, porfa, porque voy en esa. Espérate, voy a rezar yo ahí un par. Perdón, me equivoqué, en la 20. Aquí estamos. Entonces, vamos a ver. Tal vez voy a regresar un poco y voy a volver a explicar los procesos para hacerlo un poquito más con diagramas porque siento que ahí es más sencillo de verificar. Entonces, como les comentaba, Cero Confianza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de Cero Confianza, nosotros utilizamos al firewall como el proxy de acceso de todas las conexiones. Y esas conexiones pueden ir hacia cualquier lado. Pueden ir hacia recursos que estén internamente en mi centro de datos, hacia recursos que estén en nube pública o que estén en nube híbrida o nube privada. ¿Por qué? Porque yo puedo poner el FortiGate en todos lados. El FortiGate es, si no el más completo, uno de los firewalls de nube híbrida más completos. Yo lo puedo poner en AWS, en Azure, en Alibaba Cloud, en Oracle Cloud, lo puedo poner como firewall virtualizado en un VMware, lo puedo poner en una sede de 5 personas en una versión chiquitita y en una sede de 10,000 personas en una versión grandota y todo corre sobre el mismo sistema operativo. Entonces, eso significa que yo puedo hacer esta Cero Confianza hacia cualquiera de las ubicaciones de mi red sin importar dónde esté o qué formato tiene ese recurso, ¿verdad? Entonces, el usuario accesa a ese proxy de acceso y a través de ese proxy de acceso ingresa a los recursos.
¿Cómo funciona? Como les decía, ¿verdad? Yo tengo clientes que tienen un agente instalado, tengo un servidor que se encarga de contabilizar la postura de seguridad de esos dispositivos y tengo un cúmulo de firewalls que reciben la postura de seguridad de esos dispositivos. Entonces, cuando el dispositivo que está protegido quiere accesar al recurso, ese firewall ya conoce los dispositivos que tienen permitido el acceso y ya conoce si esos dispositivos tienen un buen estado de salud o no. Y ahí es donde nosotros amarramos el concepto de cero confianza. Y esto también se puede hacer de forma interna, ¿verdad? Yo puedo venir y decir, tengo usuarios que tienen dispositivos, que tienen este agente instalado, que están en diferentes segmentos de red, y en base a los grupos a los que esos usuarios pertenecen, el estado de salud de las computadoras, si tienen vulnerabilidades críticas o no, yo puedo verificar y permitir el acceso a diferentes recursos para cada uno de estos dispositivos en sí. Entonces yo puedo decir, bueno, este que dice que está en el grupo de ingeniería puede accesar a la intranet de ingeniería. Pero ¿qué pasa si ese dispositivo el día de mañana tiene una vulnerabilidad crítica? Porque no ha actualizado el sistema operativo, porque salió un nuevo CVE, porque cualquiera de todas las razones. Esta vulnerabilidad crítica se traslada al sistema, el sistema contabiliza la nueva postura de seguridad y dice, este dispositivo ahora tiene una vulnerabilidad crítica, por lo tanto ahora representa un riesgo para mí y ya no permite el acceso, ¿verdad? Y eso es en forma automática, sin necesidad de hacer ningún cambio, de nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo muevo a los usuarios de segmento o de grupo de AD o lo que sea, esos permisos también cambian de forma dinámica, ¿verdad? Y me permiten que yo pueda tener un escenario en donde yo solamente permito el acceso a recursos internos a dispositivos que cumplen con la postura de seguridad y no, por ejemplo, a un dispositivo de Bring Your Own Device, ¿verdad? Alguien que trae su computadora o su tablet o su celular a la oficina y me exige que le dé internet, no hay problema, démosle internet. Pero no va a poder accesar a ninguno de los recursos, aunque se pusiera la IP de la red más privilegiada de todas, porque nosotros hacemos cero confianza. Y entonces ahí es donde nosotros llevamos eso a ese segundo nivel, por decirlo, siguiente nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, 3 cosas muy interesantes del ZTNA de Fortinet. Primero, aprovechamos la existencia de los firewalls en las redes de los clientes. Es decir, si ustedes tienen un FortiGate, que probablemente algunos acá lo tengan, ustedes no tienen que pagar un licenciamiento que se llama ZTNA, en donde ustedes le activan una funcionalidad para hacer esto. Ustedes lo único que tienen que hacer es tener los agentes instalados, que son nuestro FortiClient, que ustedes lo pueden adquirir en su versión de ZTNA, que es una versión más light, más barata. Y ya integrarlo todo con el firewall. Entonces la arquitectura se comporta de la siguiente manera. Yo tengo el firewall, tengo los agentes y tengo algún tipo de esquema de autenticación. Por ejemplo, ustedes tienen Active Directory o tienen Entra ID o tienen cualquier otra cosa, o si tienen FortiAuthenticator, si son full Fortinet también. Cuando yo hago la mecánica de Zero Trust, yo reviso la postura de seguridad del dispositivo porque viene del agente. Pido el usuario y contraseña porque siempre lo voy a seguir pidiendo y pido el doble factor de autenticación. Y todas esas cosas se tienen que cumplir para que yo accese al recurso. Y esto no requiere ningún tipo de licenciamiento adicional si ustedes tienen FortiClient y FortiGate para poder utilizarse. Simplemente involucra que ustedes pues, estén haciendo la configuración necesaria para que esto funcione. Entonces, eliminamos un poco algunos desafíos actuales en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, las contraseñas. Si tenemos contraseñas que son débiles y fáciles de robar, agregamos una autenticación de doble factor dentro de la mecánica del Zero Trust. Si nosotros queremos hacer control de aplicaciones o de acceso a los diferentes sitios, lo podemos hacer con Zero Trust. La superficie de ataque también se reduce porque entonces solamente los dispositivos que cumplen con la postura de seguridad van a poder accesar. Y la gente que trabaja remoto se va a facilitar la vida porque ya no va a tener que levantar una VPN para accesar a recursos internos, sino más bien en materia de cero confianza va a poder accesar a recursos publicados de forma segura. Ahora, ¿qué parte le falta a toda esta arquitectura? La parte de la analítica. ¿Cómo yo saco reportes de todo esto? Veo dashboards, encuentro los eventos de seguridad asociados, etcétera, etcétera. Y es con nuestro FortiAnalyzer.
y quizás algunos de ustedes que nos han visto más en la calle en Fortinet y todo, ya conocen el FortiAnalyzer. Para los que no, el FortiAnalyzer es una herramienta que nosotros involucramos en las arquitecturas de Security Fabric que recibe toda la información de las soluciones de Fortinet. Es decir, las soluciones de Firewall, las soluciones de FortiClient, todas las soluciones Fortinet, ¿verdad? Y funciona un poco como un SIEM, ¿verdad? Él recolecta toda la información, tiene la capacidad de levantar algún tipo de alerta y con algún tipo de licenciamiento de indicadores de compromiso y un poco de configuración, el FortiAnalyzer tiene la capacidad de disparar mecanismos de automatización adentro de los firewalls. ¿Qué es lo que estamos haciendo nuevo ahora y por qué les vengo a mencionar el FortiAnalyzer? Primero, porque es parte de la arquitectura de cero confianza, pero siguiente, porque nosotros estamos incorporando ahora inteligencia artificial. ¿Y qué es una conferencia de ciberseguridad hoy día en 2024 si no hablamos de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Realmente nosotros en materia de nuestra detección de amenazas y respuesta siempre hemos utilizado inteligencia artificial, ¿verdad? Más bien usamos mucho aprendizaje de máquina, mucho uso de redes neuronales a nivel de nuestra red de inteligencia y de FortiGuard, pero ahora estamos haciendo algo distinto. Y esto quizás es algo interesante que les pueda interesar a ustedes. Les voy a poner aquí un video, espero se escuche, si no, no hay problema. Oh, no sé si le pueden poner P al video. Ah, está en PDF. Bueno, les voy a agarrar el video. En el video, no se preocupen, aquí estamos haciendo 1000 formas de comunicación. Vean, en el video nosotros mostramos que ahora nuestra herramienta de FortiAnalyzer tiene algo que se llama Fortinet Advisor. ¿Cómo funciona el Fortinet Advisor? Y aquí los que hayan usado ChatGPT, Bard y allá afuera habrá otra parte de fabricantes que tengan cosas muy similares. Ustedes saben, ustedes le escriben a la inteligencia artificial les contesta y ustedes pues aprovechan la capacidad de comprensión del lenguaje natural de la inteligencia artificial para obtener la información que ustedes necesitan, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos nosotros esto? Nosotros recibimos el query de los usuarios a nivel de la aplicación y luego obviamente como cualquier cosa de inteligencia artificial el que les diga que no está montado sobre OpenAI o Google Bard o similar les está mintiendo. Utilizamos los recursos de inteligencia artificial de ellos para poder hacer el procesamiento del lenguaje natural de lo que el usuario nos está comentando y entregar una respuesta, ¿verdad? Entonces, más bien lo que nosotros buscamos es facilitar el uso de una herramienta como FortiAnalyzer. Para los que tienen FortiAnalyzer, tenemos 3000 definiciones de reportes diferentes, tenemos 400 gráficos diferentes predefinidos, tenemos un motor completo que les permite a ustedes hacer sus propios gráficos, podemos hacer nuestras propias queries de SQL a la base de datos para obtener los cuadros de información que nosotros necesitamos. Entonces es una herramienta muy profunda en su uso y en el conocimiento que se necesita. Y nosotros con esto facilitamos mucho ese uso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos el analyzer nos dice, mira, necesito un reporte de lo que hizo tal usuario entre tal día y tal día en materia de web filtering. Ahí vamos nosotros, ¿verdad? Ok, vamos a ver, reportes, plantilla, web filtering, filtrado para el usuario tal y tal, generado de tal día a tal día, correr reporte y me saca un PDF. Ahora es más fácil. Ahora yo le escribo, mira, necesito un reporte, lo mismo que me están pidiendo a mí, yo se lo pido a él. Entonces yo, mire, necesito que me genere un reporte en donde traqueo el web filtering de este usuario de tal fecha a tal fecha y me saca el PDF, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Esta es una tecnología propietaria de Fortinet que está corriendo ya en FortiSIEM, en FortiSOAR y ahora en FortiAnalyzer a partir de las siguientes versiones de software. Entonces, por ejemplo, aquí se ve muy poca la definición, pero por ejemplo aquí le está preguntando que le haga una gráfica específica y la herramienta le está entregando de regreso una gráfica específica en un formato de foto para que la pueda utilizar. Y entonces nos ayuda mucho a explotar todas las entrañas del FortiAnalyzer que recolectan un montón de información y la guardan en una base de datos, la normalizan, etcétera, etcétera. Y entonces a nosotros nos ayuda a hacer esto. Preguntas. La ventaja es que tenemos 8 minutos de preguntas por el incidente con la presentación, entonces
adelante. Si no, le devolvemos el tiempo a los siguientes speakers para que no se nos atrasen tanto, porque creo que todavía falta una persona antes del almuerzo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Listo, perfecto, quedó clarísimo todo. Entonces, nosotros vamos a estar también con algunas personas del equipo de Fortinet en la conferencia dando vueltas. Vamos a estar también con el equipo de Infinitum en su stand. Cualquier cosa se pueden acercar, hacernos una pregunta. Y pues nada, eso era lo que yo les traía para platicarles. Muchas gracias.